Entonces, en el aula virtual, Buen Día con Todos, está el capítulo 3 de Stored Procedures. ¿Qué vamos a ver aquí? Todo lo que se refiere a la programación persistente, es decir, de hoy en adelante, Stored Procedures, luego triggers y luego funciones de usuario. ¿Ya? Entonces, para poder entrar al tema de triggers, aquí tienen ustedes algunos tópicos que los van a abrir. En principio vamos a trabajar en esta clase seguramente con estos dos primeros documentos, el de sentencias y variables y el de transacciones. Y continuaremos con el de procedimientos almacenados y try catch. ¿De acuerdo? Tengan los bajados para poder seguir compartiendo estos documentos, ¿no? De igual manera, en esta unidad tienen ustedes acá, ya voy a explicar de qué va esta consulta. Tienen ustedes aquí en laboratorios. Dentro de lo que son laboratorios tienen de igual manera estos laboratorios, ¿no? Entonces vamos a abrir, en principio pues esperemos que hasta el segundo laboratorio empecemos a cubrir ahora y continuaremos el día jueves, ¿no? Entonces, abrimos también estos laboratorios. Bien, voy a pasar a compartir entonces el primer que tenemos, que es revisar, que es este de sentencias y variables, el número 1, ¿no? Esto es, tenemos también abierto, por favor, el SQL Server, porque vamos a cargar ahí cierta información, ¿de acuerdo? Como en cualquier otro de los lenguajes de programación de los que ustedes ya han trabajado, nosotros tenemos también la posibilidad de trabajar en el lenguaje Transact SQL con los distintos tipos de sentencias, ¿no? Entonces, iniciando con las sentencias de control de flujo, que ustedes ya saben para qué van las sentencias de control de flujo que nos permiten, pues, condicionar la ejecución de determinado grupo de sentencias. La sintaxis que tenemos en el SQL Server es la siguiente, ¿no? If, colocado aquí una expresión booleana, que me da un verdadero o falso, y luego el bloque de sentencias de ejecución que van entre llaves, ¿ok? El bloque if opcionalmente puede tener una salida por else. De igual manera, aquí puede haberse la expresión booleana, porque puede ir aquí un if anidado, por ejemplo, o de contrario, simplemente si esto es true, por else va false, y lo que tengo es la ejecución por la salida en falso. Como en cualquier otro lenguaje, yo puedo ir haciendo anidamientos de las sentencias de control de flujo, ¿no? Entonces vamos a ver este muy simple. Vamos a copiar este código y lo vamos a llevar a nuestro SQL, ¿sí? Entonces en el SQL, me paso a compartirles el SQL. Ya. En el SQL vamos a pegar esta información, tal como la copiamos del archivo de Word, ¿sí? Este está hecho para que trabaje sobre la base de datos PAPS, entonces vamos a introducir ahí la base de datos activa, que va a ser nuestra base de datos PAPS. Ok, entonces haciendo de PAPS la base de datos activa, aquí hay un ejemplo de cómo se ve la sentencia select, ¿no? If exists, entonces pongamos aquí, if exists, select, pongámoslo contra la tabla de employee. ¿Ya? Aquí le hagamos que muestre todo el registro, ¿ok? Select asterisco. No ha estado sobre esta tabla. From, aquí nuestra tabla que tenemos en esa base de datos se llama employee. Y where employee ID, que es nuestro campo. Aquí tendríamos el valor, ¿no? De employee ID. ¿Ya? Entonces, no podríamos condicionar la salida y un borrado, ¿no? De acuerdo, entonces sí pueden ver ustedes cómo sería esta sintaxis, ¿verdad? Me parece que el employee no tiene.
tiene MID nomás. Este campo se llama MID. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Select asterisk from employee, si existe un empleado con este código. Si existe, tendríamos que borrarlo. Y de lo contrario, podríamos imprimir este mensaje. Entonces, esta es la sentencia begin y end que forman la sustituto de lo que son las llaves que vemos ahí, ¿no? Nuestro bloque de sentencias a ejecutarse. Como ven, aquí hay dos sentencias. Si existe una sola sentencia, no necesita el bloque como ustedes conocen. ¿Ok? No lo vamos a hacer correr porque no queremos en este momento borrar ninguna información de la base PAPS. ¿De acuerdo? Vamos nuevamente al documento de Word. Aquí hay otros ejemplos, ¿sí? Bastante fáciles de seguir. Aquí yo pregunto si el precio promedio de la tabla Titles cumple esta condición. Si existe, imprime una salida, en caso contrario, imprime otra. Vamos a hacerle algo más complejo y vamos a probar esta, ¿no? Una salida de ejecución para unos events anidados. Entonces, con esta salida de ejecución, la vamos a pasar al SQL y hacemos el cut and paste de este ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, seguimos con la base de datos PAPS activa y tenemos esta sentencia, ¿no? Entonces podemos nosotros indentar como en cualquier otro lenguaje. Es una buena práctica hacer la indentación para que nos permita distinguir cómo está la estructura. Entonces de esta forma nosotros podemos tener clara la estructura mediante una indentación, ¿sí? Aquí nos dice que muestre el precio promedio de la tabla Titles para este tipo. Y si este valor que está aquí es menor que 15, el valor es 11.49. Si es menor que 15, la salida va a ser por este grupo de sentencias. Primero voy a imprimir esta línea, cada print es una línea. Y luego voy a imprimir aquí los primeros 35 caracteres del campo title, de la tabla title, son del type Samutbook. En caso contrario, voy a preguntar con otro if anidado si el precio es mayor que 15 y va a tener esta salida. En el caso que nosotros vemos, evidentemente la salida va a ser hay dos puntos aquí. Profesora, ¿Sí? ¿no falta un begain después del primer if? No falta un Un begain, begin. begin. Ya, después del primer if. Ajá, porque ese if, porque hay un end al final y no tiene un begain. A ver, este begin termina con este end, ¿ya? Y después del else hay una sola sentencia, que es esta. Este end debería estar acá. Ya. Sí. Ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? El else tiene una sola sentencia, que es una sentencia if. Entonces no necesita un begin end que pueda agrupar esa única sentencia. En cambio aquí sí hay una, dos y tres sentencias, no necesariamente el bloque begin end. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, aquí había unos dos puntos en lugar del punto y coma, ¿ok? Entonces miren lo que me muestra los títulos y aquí están los mensajes, ¿no? Como estamos divididos en que nos muestra los mensajes y las salidas, por eso nos muestra acá, en la pestaña Message. Dice, los siguientes títulos son libros de cocina excelentes, que es esta primera salida. Y en efecto es esta salida porque comprobamos que el valor de esta sentencia era 11.49, que es menor que 15, ¿no? Luego hace esta salida de un espacio y hace este select. Este select los resultados de acá. Se les muestra los primeros 35 caracteres de los libros que son de tipo module. Esto nada más, el ejemplo es trivial solamente para mostrarles cómo se trabaja la estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos de nuevo al documento. En el documento tenemos ahora el uso del case.
El case, como ustedes saben, es una alternativa de los if anidados. En lugar de tener condiciones if else dentro del else otro if, dentro del else otro if, lo que hacemos son estructuras case. Sin embargo, el uso del case en el SQL es un tanto diferente porque no es una programación que la podamos poner en un código, ¿no? Entonces, el case lo que se hace es utilizarlo dentro del cuerpo de un select para definir de qué manera se van a mostrar los campos que no queremos que se muestre con sus valores originales, con los valores que tiene en la base de datos, sino que queremos sustituirlos. Entonces, un ejemplo en el select, un ejemplo del case es usar un case con una sencilla función de comparación y luego podemos usarlo también como un conjunto de instrucciones o de comparaciones booleanas, ¿no? Para poder determinar el resultado de ese case. Entonces, de igual manera, vamos a utilizar case con una forma sencilla de hacerlo por comparación y lo vamos a hacer con este ejemplo. Podemos copiarlo desde el select, que es un simple select hasta acá, ¿no? Hasta el final. Entonces, solamente vamos a copiar este select. Y lo vamos a llevar, como siempre, al SQL, ¿ok? Yo voy a copiar los ejemplos sucesivos para poder trabajar luego en el SQL. Este sería el primer ejemplo que tenemos. Y también abajo tenemos una instrucción select con otra forma de escribir un case para otro caso, digamos. Los voy a copiar los tres para luego hacerlo, ¿sí? Igual pueden hacer ustedes. Y luego lo muestro en el SQL. Bien, están viendo la pantalla del SQL, ¿cierto? Chicos. Word. El de Word. Ya. Entonces aquí tengo los ejemplos del case. ¿Qué vamos a hacer con este primer ejemplo? Este primer ejemplo, como ustedes pueden ver, lo que hace es tratar de mostrarme el contenido de la tabla titles. ¿Ya? En la tabla titles nosotros tenemos, y lo voy a escribir, nosotros tenemos estos campos, ¿no? Entonces los vamos a distinguir. Miren. Entonces aquí con la etiqueta categoría se está mostrando, ustedes saben que poner category igual es igual que poner este campo as category como etiqueta, ¿no? Para que vean que es una etiqueta y yo le voy a cambiar al español. ¿Ya? Entonces estoy poniendo una etiqueta, ¿de acuerdo? Luego voy a mostrar el campo type. Este es el campo type. Está aquí. Entonces, cuando el campo type tenga el valor popular.com, como lo ven con el contenido, yo voy a obtener la salida con esta cadena sustituta. Entonces, si es popular.com, por eso la sintaxis es when valor de sustituto, ¿no? Entonces, aquí tengo los distintos valores que tiene cada uno de los que aparecen en este campo y el valor sustituto con el que yo quiero que se muestre en este select. Si es que no hubiera ninguno de los que está aquí puesto, Popular Common Food, Business Psychology o Trad Food, que en efecto sí hay porque hay este que dice Undecided. En ese caso, lo que yo voy a mostrar es este else, ¿no? Que dice no tiene categoría. ¿Ya? Y a continuación del case, el case se cierra siempre con el end. ¿Sí? Aquí está abierto el case para type y se cierra con end. Es como haber puesto que se muestre type, coma, el otro campo, coma, el otro. El siguiente campo a mostrar va a ser el campo title. Estoy usando una función de moldeado de tipo cast para decir que title se muestre en un varchar de 25 caracteres con esta etiqueta, ¿no? Título corto. Luego se va a mostrar el campo price con etiqueta precio desde la tabla titles para aquellos campos en los cuales price no sea nulo, ordenado por tipo y dentro del campo type y dentro del campo price. Entonces, si ejecutamos este select,
si ejecutamos este select, este es el resultado, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, aquí está categoría y bajo categoría lo que hizo el case. ¿Ya? El case sacó esto, ¿no es cierto? Luego sacó el título corto en 25 caracteres y luego sacó el precio con esa etiqueta precio. Ahora bien, ¿por qué no salió este else de no tiene categoría? Porque si ven que en donde está el, y me dice que solo muestre en el caso de que price no sea null, ¿no es cierto? Viéndole al contenido, cuando dice undecided, precisamente price está en null. Entonces este registro no se muestra. Por eso no hay ninguna salida que tome este else que dice no tiene categoría, porque el registro no se muestra. Si uno le pusiera este word, ¿sí? Y corriera la cinta de sentencia, ahí sí habría esta salida que dice no tiene categorías. ¿Se fijan? Entonces allí sí estaría actuando el else. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Quedó claro cómo estamos usando el case? Ya, vamos al siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo está a continuación en el Word y a continuación. Vamos a ver ahora cuando yo hago, aquí solo hice when valor de en sustitución. Ahora voy a hacer when, una comparación, el uso de operadores de comparación que me den un true o false, y luego sí la sustitución, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo mismo que arriba, he puesto una etiqueta categoría de precios y cuando el campo price es null, yo voy a poner la etiqueta no tiene precio. Cuando price es menor que 10, voy a poner esta leyenda libro barato, si es mayor o igual que 10 o menor que 20, yo puedo poner ahí precio regular. Entonces, en caso contrario, voy a poner libro muy costoso. Y voy a hacer la misma salida de los campos faltantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo la salida. Como pueden ver, aquí está la categoría de precios y esta es la sustitución que yo estoy haciendo, ¿no? De acuerdo al precio. Para que se vea, probablemente aquí pongámosle que también ponga el campo price, ¿qué les parece? Para que ustedes puedan ver que en efecto se cumple lo que está mostrándonos el case, ¿no? La sustitución que está haciendo. Miren, cuando es null, ¿sí? En caso contrario, aquí cuando es null, dice no tiene precio. Entonces, aquí sale no tiene precio. Cuando el price es menor que 10, sale esta sustitución, libro barato, y en efecto se cumple, ¿no? Cuando está entre 10 y 20, se sustituye con precio regular, ahí está, y en caso contrario, sobre ese valor, libro muy costoso. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos hecho un case when valor de sustitución. Aquí hicimos un case when condición, alguna operación lógica de sustitución. Y podemos hacer cuestiones más complejas con el uso del case, como en este caso, miren. En este caso, yo voy a tomar funciones, ¿no? Voy a hacer un substring. String ya saben lo que hace es eliminar los caracteres blancos que quedan a la derecha de una cadena, en este caso de AUFName. Luego lo concateno con un carácter en blanco, luego elimino los caracteres de la cadena, sustituyo por un carácter en blanco y todo esto lo estoy mostrando con substring desde el carácter 1 al 25. Eso lo etiqueto con nombre. A continuación muestro el UID, el Title ID, porque estoy haciendo desde las tablas Title Author en juntura con la tabla Authors, ¿no? Aquí para el campo Type, entonces simplemente voy a examinar los dos primeros caracteres de Type y si los dos primeros son BU, lo voy a sustituir con business. Si los dos primeros son MC, lo voy a sustituir con Modern Cooking y así sucesivamente. Entonces, esta salida se produce de esta forma, ¿no? Entonces, aquí tengo yo, ¿sí? La sustitución que estoy haciendo, pero no lo hice a partir del valor que tiene el campo type. Lo hice a partir de los dos primeros caracteres que tiene el title ID, que como ustedes pueden fijarse, sí me dicen de qué tipo es el libro, ¿no? Esos dos caracteres son mnemónicos respecto del tipo de libro que estoy examinando. ¿De acuerdo?
Entonces, esta sería la ayuda que tenemos con case para poder reemplazar información en el momento que nosotros estamos haciendo un select. ¿Preguntas? Eso ya se verá en algún momento que ustedes necesiten el uso del case, ¿no? Vamos a ver nuevamente en la continuación de nuestro documento, vamos a ver el ciclo, las sentencias ahora de repetición. Las sentencias de repetición, ustedes ya las conocen. Empezamos por la sentencia while, que tiene esta sintaxis, ¿no? While, una expresión booleana. Aquí, un bloque de sentencias de ejecución. El uso de una sentencia break, que me permite romper la ejecución del ciclo while. Y el uso de otro bloque de sentencias que pueden ir luego de break. Y el bloque continue, ¿no? ¿Qué es lo que hace continue? Pues me cierra el lazo, ¿no? Me dice que volvamos a revisar si la instrucción while se tiene que volver a pasar. Entonces, nada más verlo con un ejemplo en corto. Entonces vamos a copiar esto. Denme un momento, por favor, que no sé de qué viene esa bulla. Voy a parar un momento la grabación, un segundo, por favor. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, que sí se le escucha. Entonces, digamos, vamos a tomar este bloque while y lo vamos a llevar al SQL. Entonces, aquí vamos a usar el ejemplo de while. La sintaxis es bastante similar para lo que ustedes han trabajado ya en los otros lenguajes y viene así, ¿no? Pues aquí termina el while realmente. Ya. While, cualquier condición, en este caso estamos usando el resultado de un select para comparar si el valor de esta sentencia me da un true o un false, ¿ok? Dentro de la cabecera de while. Y luego tengo el bloque de sentencias aquí, del begin y end del while. Entonces aquí empieza el begin y aquí termina el end del while. Mi sentencia es actualizar en la tabla titles el price, multiplicándolo por 2. Cada vez que lo multiplico por 2, verifico cuál es el valor máximo del campo price. Si el valor máximo del campo price es mayor que 50, entonces hago un break. Este break debería estar. ¿Ya? Hago un break. ¿Qué significará? Que este while se sigue ejecutando en tanto no se ocurra una de dos condiciones, ¿no es cierto? Que el precio promedio deje de ser menor a 30 o que al hacer la actualización y la duplicación el precio máximo termine siendo mayor que 50. ¿Ok? Entonces de ahí diríamos que se han actualizado los precios. Entonces, multiplicado por 2 el precio es bastante rápido que va a suceder esto, ¿no? Multipliquémoslo por 1.1, ¿ya? O sea, subiendo un 10%. Evidentemente esto nos va a modificar el valor de paz, no lo quisiera hacer, pero no creo que tengan ustedes ningún problema en comprender la sintaxis del while, ¿no es cierto? El break lo que hace es obedecer a una condición, verificación de una condición. Si esa se cumple, simplemente el break termina el ciclo while y traslada la ejecución a la sentencia siguiente luego de este while. ¿Bien? En caso contrario, si es que esta sentencia no se cumple, va al continue y el continue continúa aquí. A ver, este identado es así, ¿no? Así. ¿Ok? Ahí estaría correcto. Profe, ¿por qué le pone price por 1.1? Sí. Profesora, ¿Vale? es siempre necesario poner, bueno, no sé si sea necesario poner select max price from titles y después en el if volverlo a repetir. No, para nada. Esta sentencia, en este caso, para lo único que me sirve es para que didácticamente vayan viendo cuál es el valor que queda en price, ¿no es cierto? Y en qué momento se rompe la sentencia. Entonces, si ustedes lo quieren ejecutar, lo hacen, pero luego vuélvanle a correr la creación de PAPs para que no se les pierdan los valores, ¿no? Porque como trabajamos siempre con esa base de datos y en este momento le cambiamos
puede ser que nos complique, ¿no? El valor que va a obtenerse. ¿De acuerdo? La presencia de esta sentencia no es para nada necesaria, ¿sí? Es solamente para que dentro de este ejemplo vayamos revisando qué valor va quedando en el max price y luego verificar el momento que esto se rompe. ¿Ya? Ya. De acuerdo. Vamos ahora, igual en el ejemplo que tenemos nosotros corriendo, vamos a ver estas sentencias del go, to, return y wait for, ¿ok? Vamos a copiar lo que dice allí desde etiqueta backup, este ejemplo. Ya, entonces, estas son sentencias que realmente no las van a usar ustedes. ¿Por qué no las van a usar? Porque generalmente se utilizan para programación de trabajos, de jobs, y esto lo hace el administrador de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes esta sentencia en el SQL, en el ejercicio de Word, lo copian acá. Y solamente les voy a mostrar cómo funciona, porque no podemos hacer un ejemplo que lleve esto, ¿no? Tendríamos que estar programando los jobs desde la administración de base de datos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo poner este tipo de elementos, ¿sí? Que se llaman etiquetas. Las etiquetas me sirven cuando escribo transacciones, me sirven cuando escribo jobs, etcétera, ¿no? Lo que yo voy a hacer aquí es ponerles un ejemplo de lo que es programar un trabajo en backend. Entonces, un trabajo en backend es un trabajo que siempre está reproduciéndose, que siempre está realizándose, mientras está activo su servidor de base de datos y su sesión, ¿ok? Entonces, este ejemplo me lleva a lo siguiente. Aquí yo pongo el valor de una etiqueta. La etiqueta backup es, si yo pongo aquí X, Y, Z, funciona igual, ¿no? Es cualquier cadena que yo quiero reconocerle, evidentemente tiene que ser mnemónica al trabajo que ustedes estén haciendo, y eso me sirve sin problema, ¿no? Entonces, aquí tengo estas sentencias. Wait for, go to, ¿ya? ¿Para qué me sirve la sentencia wait for? La sentencia wait for me sirve precisamente para que el procesador espere que se haga verdadera una condición. Entonces, esa condición puede ser una condición de un error en excepción, puede ser una condición de un login de un usuario, puede ser una condición, como en este caso, de un time, ¿ok? Entonces, el ejemplo que yo estoy poniendo, la sentencia wait for está esperando para que el reloj del sistema marque la hora 10 horas 0 minutos 0 segundos. Cuando eso ocurre, cuando se cumple esto, se activa lo demás. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo aquí es que ejecute un procedimiento almacenado que yo lo debo haber escrito. Este procedimiento no existe, tendría yo que tenerlo escrito, que se llame Backup System. ¿Ok? Entonces, cuando es las 10 horas con 0 minutos con 0 segundos, el sistema lo que hace es lanzar la ejecución de este procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado, pues por supuesto debe existir. Este es un ejemplo nada más. Y luego de que termina la ejecución, hace una impresión que dice backup completo. ¿Ok? Aquí esta es una sentencia, esta es otra sentencia. Una vez que me dice backup completo, ¿ya? Una vez que dice backup completo, aquí viene lo interesante. Hace un go to, es decir, retorna el control de ejecución a la etiqueta backup. Entonces, una vez que retorna la etiqueta backup, nuevamente el wait for time vuelve a ponerse como un trabajo de backend. ¿Sí me entienden? Entonces, esto no lo usamos, no usamos en programación de usuario. Wait for no he usado en mi vida, solamente en programación de jobs, ¿de acuerdo? Pero existen estas sentencias de diversificación o de ejecución controlada, digamos, para el paquete. ¿Ya? Luego vamos a ver ya en Word, en el archivo de Word que estamos trabajando. ¿Ya? Vamos a ver ahora el tema de las variables, ¿sí? Las variables en SQL son cualquier nombre aceptado por el SQL precedido por el símbolo arroba
Está asociado a un tipo base del SQL. Entonces, como aquí ustedes pueden ver, ¿no? Aquí yo he declarado esta variable, char de 20, con el nombre cadena, ¿sí? Y a esta variable con la sentencia set, yo le puedo asignar un valor. Evidentemente se espera que el valor que asigne a la variable sea un valor compatible con el tipo base de la variable, ¿no es cierto? Y aquí yo lo muestro. Entonces, para poder revisar estos ejemplos, el SQL les voy a pedir que copien todo esto, copienlo nomás hasta acá, ¿no? Y ahí ya lo depuran en el SQL, ¿sí? Voy a ir al SQL y lo voy a copiar. Entonces, en el SQL vamos a ver nada más cómo gestionamos el tema de las variables, ¿no? Como en cualquier lenguaje de programación vamos a necesitar de las variables. Entonces, miren esta variable tan simple que hace lo siguiente, ¿no? Declara una variable cadena, estoy ya en el aula virtual, perdón, estoy en el SQL, y ya les muestro. ¿Ya? Aquí estoy haciendo esta asignación, una cadena como un char de 20, a esta cadena le estoy dando un valor y la estoy mostrando. Entonces aquí para ver que la sentencia set me permite asignar valores a variables y luego la sentencia select yo puedo mostrar el valor de una variable, ¿no? Entonces si ustedes ponen esto, exactamente lo que les va a salir es ese resultado, ¿no es cierto? El contenido de la variable cadena. Vamos a ver aquí a la base de datos PABS. En la variable de estado, yo estoy declarándole como un char de 2. En esa variable yo estoy guardando el valor UT. Y luego estoy utilizando esa variable, ¿no es cierto?, para poder rescatar aquí los registros con AUFName, AULName, ¿ya? Y el campo state de la tabla authors, donde state sea igual al valor que almacena la variable. Lo que sí es muy importante, pues que son variables con declaración de alcance scope, es decir, solamente dentro del batch en que se declaran. Ya vamos a ver qué es un batch. Un batch empieza desde un go y termina con otro go, ¿ya? Entonces yo tengo que correr todo lo que esté en ese batch. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, me está mostrando los registros de autores que tienen el state UT. Si vamos a ver aquí lo que tiene la tabla autors. Mira. Aquí hay otros estados, ¿no? State SA, MD, etc. Vamos a probar si el estado es SA. ¿Ya? Y vamos a correr esto. Entonces observen que la salida utiliza el valor de la variable para la comparación. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Yo puedo utilizar la base de datos pedidos. Aquí voy a declarar una variable que se llama filas de tipo entero. Y en esa variable yo voy a asignar el valor de un select. ¿Qué es lo que estoy asignando aquí? El número de clientes que tengo, ¿no es cierto? En la tabla clientes. Le estoy asignando a la variable filas y la estoy mostrando. Entonces, cada sentencia termina con un punto y coma. El SQL Server no lo obliga, no, lo asume. Entonces, depende de ustedes si es que lo quieren poner, pero realmente debería ir como estoy escribiendo con punto y coma. Aquí yo declaro una variable var de tipo entero con el valor de 1. Y luego de esto pongo un go. ¿Qué va a pasar con este valor de go? Que cuando yo lo quiera utilizar en la siguiente sentencia, la variable se declaró aquí, ¿sí? Se le asignó valor aquí y luego usé una sentencia go. La sentencia go finaliza la agrupación de sentencias dentro de lo que se llama un batch. Y la variable queda fuera del alcance. Entonces, si yo utilizo tal como está escrito esta sintaxis, mire, y hago esto, ¿no? Lo corro desde aquí, muestro el valor de las filas, declaro la variable, aquí esto es simplemente para mostrar este valor, ¿ya?
Ahora, declaro esta variable, le doy el valor de 1 a esta variable y voy acá, hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Me dice, debe declarar la variable var. ¿Por qué? Porque cuando ya llegó aquí, la variable dejó de estar activa, dejó de tener alcance. Entonces, si yo le quito este go, ¿sí? Y corro nuevamente, la variable queda definida. La variable queda definida en tanto no encuentre el fin del batch. El fin del batch es un go. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Las variables tienen alcance de batch. Entonces, hay que saber cuánto declararlas, ¿no? Generalmente es suficiente con declararlas dentro de nuestro procedure, lo que se necesite, y no poner los go intermedios. ¿Bien? ¿De acuerdo? Esto es lo que acabamos de probar, es el alcance que tiene la variable solamente de batch. En el momento que encontré un go, la variable se declaró, se le asignó un valor y terminó, desapareció. Por eso no debe haber un go antes del uso de esta variable. Vamos a ver otro ejemplo con el uso de variables. Aquí yo voy a crear una tabla, la voy a crear sobre la base de datos pedidos sin problema porque es una tabla que luego la voy a eliminar. Entonces voy a crear una tabla con dos campos, col A y col B, entero y check3. Y luego sí voy a declarar una variable llamada conta de tipo entero, le voy a asignar el valor 0. Y con un ciclo while voy a hacer la repetición mientras el valor de esa variable sea menor a 16, empieza siendo el valor 0, ¿no? Y dentro de la tabla prueba, que es la que acabo de crear, voy a asignar los valores con base al valor de conta. Entonces aquí voy a asignar conta al campo col A, que es entero. Y al campo col B le voy a asignar el valor ASCII correspondiente a sumar el valor conta al valor ASCII de la letra A. Entonces, eso va a hacer que se vaya en sucesión, ¿no? A, B, C, D, etc. Porque si sumo A1 voy a tener B, si sumo 2 va a tener C, etc. Si sumo 0 voy a tener el mismo A. Y luego voy a incrementar la variable en 1. Esto va a terminar aquí, este va a terminar en este end, ¿sí? Este begin end. Y va a ingresar registros en mi tabla prueba. Luego de eso voy a terminar este grupo de sentencias o este batch. Otra cosa que queda por decir es qué hace esta sentencia no count no. La sentencia no count no cambia el estado que tengo yo para reportar la afectación que tengo sobre la base de datos. Es decir, cada vez que yo ingreso, el set no count está en off. Es decir, siempre me está reportando tantos registros afectados, ¿no? Con mensaje, tantos registros afectados. Si yo quiero que esto se apague, le digo no cuente, préndame la condición de no contar. Por eso dice set no count on. ¿Ok? Entonces vamos, como digo, a crear la tabla, a poner la sintaxis de este no count no, y hasta aquí sería suficiente, ¿no? Crear y ya queda definido el no count no. ¿Hasta cuándo aprendí el no count no? Hasta que le apague. O sea, hasta que ponga el set no count off. ¿Ok? Y luego sí, voy a declarar la variable, la voy a inicializar y la voy a utilizar dentro de este while para hacer las inserciones. ¿Ya? Termina el while y hasta aquí. ¿Ya? Esto lo voy a correr y ahí tienen ustedes lo que ha pasado, ¿no? Me dice concluido. Yo puedo aquí poner el set no count off para que vuelva a su condición normal. Y aquí lo que faltaría es mostrar cómo quedó la tabla, ¿no? Qué contenido terminó en la tabla. Entonces, puedo poner aquí el contenido de tabla prueba. Entonces, el contenido de tabla prueba va a ser 0 hasta 15, ¿no es cierto? En las columnas de A y columna de B. Y de igual manera las letras. Pero ¿qué pasó aquí? Es perfecto porque mi condición decía conta empieza en 0 hasta que sea menor que 16. El momento que ya fue 16. Terminó igual. ¿Está claro entonces cómo se usó aquí la variable? Le borremos a esta tabla prueba que solo me sirvió para el ejemplo. ¿De acuerdo? Está borrado. Bien, vamos nuevamente al Word, a este de variables. Y estamos ahí. Vamos a ver las variables globales.
De las variables globales, si ustedes se ponen a ver variables globales y los buscan, cada vez que tenemos una nueva versión del SQL Server, aparece opcionalmente algunas variables globales nuevas, ¿no es cierto? Hay unas que siempre están, que permanecen, y esas son las más usuales, las más importantes, pero siempre van apareciendo nuevas variables globales. ¿Qué son las variables globales? Son variables que maneja el sistema, esas no las manejamos nosotros. Las variables globales se distinguen porque están precedidas de doble arroba, ¿no? Entonces tienen nombres específicos, están precedidos de doble arroba. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la variable @error. Esta variable @error se activa cada vez que usted ejecuta una sentencia SQL. La variable @error toma un valor. El valor depende de si la sentencia fue ejecutada sin errores o con errores. El momento que la sentencia tiene error, esa variable toma un valor. El valor corresponde al valor que yo tengo dentro de la tabla de sysmessages. Ya les voy a mostrar. Entonces voy a copiar esto, los códigos que tengo aquí, el script que tengo, lo voy a pasar al SQL y lo propio con el otro código que está debajo, ¿no? Entonces voy a pasar esto a SQL. Entonces vamos a utilizar aquí el tema de las variables globales. Entonces vamos a ver esta primera variable. Voy a copiar el otro código también para ver la otra también. Este está aquí. Y lo voy a copiar. Tengo un ratón que no funciona. Entonces voy a compartir el SQL. Entonces veamos la variable @error, ¿sí? La variable @error funciona de esta forma. En la base de datos tabs, yo digo actualicen la tabla authors para el autor con este código, ¿sí? Quiero ponerle este código. Si ven aquí no hay el guión intermedio, ¿no es cierto? Evidentemente, si ustedes hacen aquí un set y hacen sobre la tabla authors, borran este, ahí van a ver que tenemos nosotros el campo AOID, es un tipo ID de una longitud de 11, ¿sí? Y tenemos también el campo de clave primaria, y aquí debe estar, es un constraint de clave primaria que tenemos acá. Si ven, aquí el constraint, les muestro, aquí, AOID like, ¿sí ven? Aquí hay un patrón para la constitución del SQL de este campo, ¿no es cierto? Este campo debe ser del 0 al 9, del 0 al 9, del 0 al 9, o sea, 3 dígitos, luego un guión, si ven ahí está el guión, luego 2 dígitos, luego el guión, 2 dígitos del guión, etc. El campo de AOID. Entonces, el rato que yo lo quiero dejar aquí blanco y aquí blanco, estoy contrariando esta regla de este constraint que está creado, ¿no? Es un constraint de check en el campo AOID de la tabla authors. Aquí lo ven. Y aquí ven cuál es ese constraint. Entonces, evidentemente, en el momento que eso ocurre, miren, yo quiero hacer esta actualización. El autor con ese código existe. Veamos para que le vean que sí existe.
¿Ya? Pongo el by para identificar la OID. Entonces le vamos a mirar. Aquí está, ¿no? Estamos buscando uno que sea 172, 32, 11, 76. Si ven, aquí está el autor, ¿no es cierto? A este autor yo le quiero cambiar el OID y ponerle este, sin los guiones. Ya vemos que eso contraría la regla, el constraint que yo tengo de check, ¿no es cierto? Entonces, eso va a producir un error. Ese error nosotros lo sabemos que va a ser el error 547 porque es el que nos dice excepción de violación. Miren, si yo hago este update y lo corro, aquí está el mensaje, ¿no? 547, ¿sí ven? Aquí es el mensaje 547, le voy a poner. Tengamos. Aquí, mi 547, ¿ya? El error que se ocurrió. Entonces, este valor se va a grabar en la variable @r. Por eso yo le pregunto, si la variable @r tiene un valor 547, entonces digo, ocurrió una violación de check, no cumple la regla. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo sé los valores? Pues ya te voy a mostrar. Generalmente no hace falta esa precisión, ¿no es cierto? Miren, aquí evidentemente me da el error, no es que esto no hace que se quite el error, ni mucho menos. Yo sé que el error es 547, entonces me sale el mensaje. Ocurrió una violación de check, no cumple la regla. ¿Se ve? ¿Dónde veo yo esto? Lo veo aquí. En select asterisco from sysmessages. Esta tabla es una tabla del sistema. Ya saben que las tablas del sistema se pintan en verde, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, yo le voy a mostrar cuál es el contenido de esa tabla sysmessages. ¿Sí ven? Otra cosa interesante aquí en esta tabla es que esta tabla tiene los mensajes de error que va a reportar el SQL Server en todos los idiomas. Entonces aquí donde dice message, identificación language ID, dice MSG lang ID, ¿no es cierto? El campo es message language ID. Entonces esta identificación me muestra los distintos idiomas. Si pueden ver ustedes aquí, ya está en, parece alemán, ¿no es cierto? Más abajo, ya le ven ustedes, está en portugués, ¿sí? Más abajo van a ver que hay incluso en otros idiomas que no son de caracteres latinos, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, toda esta cadena de mensajes lo tiene el SQL Server en la tabla de sysmessages. Evidentemente hay el equivalente en cada uno de los lenguajes que nosotros estemos utilizando. Aquí nos está utilizando el español, correcto, por eso nos sale el mensaje como nos sale en español, ¿vale? Entonces, eso es de donde se toma el valor que tiene la variable @, de los distintos errores. Y lo que vemos a la izquierda en la descripción, ustedes lo pueden ver como los mensajes que salen en el lenguaje C, en donde tenemos los modificadores de formato, si los reemplazos, aquí si ven ustedes estos porcentajes, ¿ya? Que me permite que el sistema reemplace esos valores con aquello que está ocurriendo en la base de datos en la tabla, si reemplaza con el valor de la tabla, con el valor de la base de datos, o lo que el sistema necesita reportar en el mensaje específico. ¿Ya? Pero que quede claro, @error lleva un valor distinto de 0 si es que la sentencia anterior, inmediatamente anterior que se ejecutó, tiene error. Si es que la sentencia no tiene error, el valor de @error va a ser 0. ¿Okay? Yo podría usar algo como esto, miren, yo podría decir que una variable del error estoy creándolo aquí y una variable insert, ¿no? Entonces voy adelantándome un poquito a empezar algo que se llama una transacción. Entonces en esta transacción yo voy a borrar un autor, voy a copiar el valor que reporta @error de esta operación delete, que es la inmediatamente anterior que se ejecute, y le voy a guardar en la variable del error. ¿Por qué le tengo que guardar? Porque la variable @error es dinámica, ¿no? Si viene otra sentencia, va a tomar el valor de lo que ocurrió con esa sentencia. Entonces yo no voy a saber qué valor tenía la ejecución de esta sentencia. Lo estoy guardando en esta otra variable. Luego hago un insert y lo guardo también @error en la variable insert. Y aquí sí yo podría hacer estas comparaciones. Diría, si el del error es 0 e insert error es 0, entonces no hay errores.
y se reemplazó la información del autor y actualizo o confirmo mi transacción. En caso contrario, digo, ocurrió un error, hay que hacer un rollback de la transacción. Si la variable del error era diferente de 0, digo, ocurrió un error en delete. Si la insert error fue distinta de 0, digo, ocurrió un error en insert. No me interesa en este momento cuál es el error, sino simplemente que ese error ocurrió. Ya vamos a ver qué implica este rollback run, qué implica este commit run, enseguida que vemos transacciones. Pero aquí estamos viendo cómo se puede utilizar la variable @error, que es la variable global. ¿Sí? Esta es una de las variables globales importantes. Vamos a otras. Como les digo, no son ni las únicas, ni tal vez las que ustedes utilicen, pero sí son las más usuales, ¿no? El @count. El @count devuelve el número de filas afectadas por la última instrucción SQL. Entonces, siempre que yo hago una actualización, un insert, así puedo hacer un insert de un registro, puedo hacer un insert de muchos registros con insert into select, por ejemplo. Ahí puedo insertar en una operación de lote de cientos de registros, ¿no es cierto?, que vienen desde un select. Puedo hacer un update, el update puede actualizarme n registros en la tabla, puedo hacer un delete igual que afecte n registros de la tabla. Entonces, para probar esto, el @count, vamos a ver algún otro ejercicio, ¿no? Vemos aquí este ejercicio. ¿Ya? Tenemos muchas otras funciones. Yo solo les hemos dejado para verlas en este momento estas dos funciones, estas dos variables, perdón, porque son las que más recurrentemente utilizamos. De allí podemos ver, cuando veamos cursores, podemos ver las variables de cursores, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy sobre la base de datos PAPS igualmente. Dice, actualiza la tabla authors, cambie el valor del apellido Jones, donde el ID sea este, ¿no? Y aquí tengo, si el route count es 0, no se modificó ninguna fila. Estamos viendo. Primero vemos aquí cuál es este autor. Veamos cuál es este. No hay ninguno, ¿sí? No hay ningún autor, no hay ningún registro de OID que tenga este valor, ¿sí ven? Entonces, aquí yo le digo, modifique a este valor el apellido del autor con este ID y vamos a ver qué pasa con el route count. Entonces, corremos el punto. ¿Ya? Si ven aquí dice, si el route count es igual a 0, ¿cuántas filas se afectaron con esta sentencia? No se modificó ninguna fila. ¿De acuerdo? Entonces, el route count fue 0, ¿no? ¿Cuántas filas se actualizaron con este update? 0 filas, entonces es lo que me está mostrando el route count. Bien. Ok, entonces este sería el primer archivo que yo voy a revisar. Voy a revisar ahora el segundo archivo del SQL, que es este de transacciones batch y script. Me indican si lo están revisando. Batch script. Sí. ¿Ya? Ok, con este vamos a revisar cómo es el alcance de lo que nosotros programamos en el SQL, ¿no? Nosotros programamos lo que se llaman batch y lo que se llaman script, y hemos estado haciendo las dos cosas. Entonces, un batch es una secuencia de comandos, de igual manera lo es el script, pero que termina con una sentencia go. Cada vez que nosotros escribimos una sentencia en el SQL Server Admin, donde nosotros estamos ingresando estas pantallas interactivas que tenemos, estas ventanas interactivas, cada vez que señalamos una sentencia y la ejecutamos, estamos poniéndole un go, ¿no es cierto? No lo escribimos, pero estamos sustituyendo la ejecución mandada desde ahí, desde la interfaz, al poner un go, ¿ok? Entonces, en los batch, las cosas son bastante evidentes, ¿no es cierto? Un batch es el conjunto de sentencias que termina con un go, con un ejecutes. Yo tengo que crear un objeto para luego utilizarlo, entonces no podría crear un objeto y
alter de un objeto de la base de datos dentro del mismo batch. Tiene que crearse el objeto. Cuando el objeto esté creado, yo puedo hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, por eso me dice cosas como estas en los batches. Todas las create, procedure, role, default, table, etcétera, deben ser separados. No pueden combinarse con otras sentencias SQL dentro del mismo batch. ¿Por qué? Porque el objeto tiene que crearse, ¿ok? Sin embargo, yo puedo crear la base de datos, tablas, index, pueden combinarse con otras sentencias en un mismo batch. Las reglas y los defaults no pueden ser asignados a una columna y utilizados en el mismo batch. Hay luego estos procedimientos para dar reglas y defaults, que los tenemos de ver en su momento, que tampoco pueden ser utilizados sino cuando ya se crea el objeto en el batch. Entonces, esto es el ejemplo de un batch, ¿no? Entonces, aquí hay un fin de un batch, aquí hay un fin del batch, aquí hay un fin del batch. El conjunto de estos batches se llama un script. Nosotros hemos estado escribiendo scripts de base de datos para crear la base de datos, para crear las tablas, para crear objetos o los registros dentro de las tablas. Lo hemos estado haciendo sin problema. ¿Okay? Luego vamos a ver ya lo de transacciones. Para ver lo de transacciones, esto está al final cuando vemos la parte de programación concurrente, ¿sí? Transacciones en programación concurrente, que lo vamos al final. Pero lo vamos a ver en este momento, pero porque en este momento es cuando nosotros vamos a aprender a crear las transacciones, ¿ok? Luego más tarde ya sería, por eso es que hay un cierto desorden en la estructura del sílabo. Más tarde ya solo veremos qué eran las transacciones y cómo van a ser concurrentes, nada más, ¿no? Porque ahorita ya aprenderemos a crear las transacciones. ¿Qué son las transacciones? Las transacciones son scripts. Entonces son un conjunto de sentencias estructuradas que caben en un archivo que se llama script. Esta transacción es una secuencia lógica de operaciones, pero que respetan algo muy importante, que es el principio ACID. El principio ACID viene del inglés, que tiene cada una de las letras de ACID, ¿sí? Tiene una significación con las propiedades de unas transacciones. Entonces, significa lo siguiente, ¿no? Atomicity, consistency, isolation y durability, ¿ok? Entonces, cada una de las letras en el acrónimo de ACID. ¿Qué es atomicity o atomicidad? Es el principio por el cual una transacción es una unidad de trabajo. Entonces, siempre concibo una transacción como algo que tiene que hacerse de forma total o no debe hacerse. O se hace todo o no se hace nada. Por eso es una unidad que no se divide, ¿ok? Eso es el principio de atomicidad. Luego, consistency. Cuando finaliza la transacción debe dejar la base de datos en un estado consistente. No puede ser que, por ejemplo, una base de datos que signifique que para que se haga un proceso tiene que insertarse un registro en una tabla y actualizarse en otro, solo se ha insertado en una tabla pero no se actualizó en la otra tabla, ¿sí? Ahí la base de datos quedaría en un estado no consistente. Entonces, el principio de una transacción es que las operaciones que yo haga en la transacción dejen la base de datos en un estado consistente. La consistencia de la base de datos la garantiza el diseñador, el programador. El DBMS no puede saber qué es lo que se debe hacer, ¿ok? El DBMS no debe saber que para borrarle a un estudiante de una materia hay que borrarle del registro de materias y actualizar el valor de su matrícula, por ejemplo. Eso no lo sabe, ¿no es cierto? El DBMS, eso tiene que ver, la consistencia tiene que ver con la lógica de la base de datos y responsabilidad del programador. Luego viene el principio de aislamiento, isolation. Isolation está conectado con lo que hacemos en las bases de datos. Las bases de datos se preparan para lo que es programación concurrente. ¿Qué significa? Usted no prepara una base de datos para que sea utilizada por una única persona, por un único usuario. Una base de datos está pensada para que sea de acceso concurrente, es decir, que haya miles de usuarios accediendo simultáneamente a la base de datos y realizando operaciones sobre esa base de datos. Pero a pesar de ello, la transacción con el principio de isolation debe garantizar que va a ejecutarse de forma aislada de otras transacciones que estén afectando lo que esta transacción está topando en la base de datos, ¿no? Este principio, el principio de aislamiento, de concurrencia, es lo que vamos a ver luego. Pero al momento, toda transacción debe ser concebida de tal manera
que no sea afectada por lo que ocurre con otras transacciones que se están ejecutando de forma simultánea, y por ahí el principio de aislamiento, de isolation. Es como si se ejecutara solita en la base de datos, aislada en la base de datos. Pero eso es lo que hace el DBMS para poder resolver la concurrencia de transacciones. Y luego, durability, que una vez concluida la transacción, sus cambios permanecen en la base de datos y la base de datos no se altera por ninguna condición, ¿cierto? O sea, incluso hay un error en el sistema, no es que esto afecte a lo que las transacciones hicieron sobre la base de datos. Nosotros tenemos varios tipos de transacciones. Hemos venido trabajando sin que lo supiéramos con estas transacciones de confirmación automática. Cada vez que usted dentro SQL Server Management, donde usted está manejando en este momento la interfaz, usted escribe una transacción que hace un update de una tabla, ¿no es cierto? Esto fue una transacción de confirmación automática, porque el SQL Server lo que hace es de forma transparente poner un begin transaction antes de esta operación de update y cerrar con un commit transaction, ¿ok? Entonces, cada vez que usted escribe una sentencia, esa es una transacción de confirmación automática. Luego tenemos las transacciones explícitas, las transacciones definidas por el usuario. Estos son lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, cómo vamos a hacer una transacción, cómo vamos a declarar el contenido de una transacción desde un begin transaction hasta terminar la transacción con éxito o con fallo, ¿ok? Luego las transacciones implícitas, que cuando se ha completado la transacción anterior, con una transacción commit o con una transacción rollback, se inicia implícitamente una nueva transacción. Esto más es un trabajo del DBMS. Para iniciar y finalizar transacciones, yo tengo dos posibilidades, ¿no? Hacer una commit transaction, que es una transacción, vamos a verlo por acá, una transacción que termina exitosamente, veamos si está por aquí, esto, commit transaction, una transacción que termina efectivamente, o hacer un rollback transaction, que es una transacción que no se pudo ejecutar y que termina con un deshacer la transacción, que es este rollback transaction, ¿ok? Este principio de rollback transaction. Entonces, más que esto que está descrito, todas las cuestiones que tienen que ver con las transacciones y todo lo demás, lo volveremos a topar, como les digo, cuando veamos transacciones concurrentes, ¿no? Ahí veremos que hay los logs compartidos, los logs exclusivos, los compartidos que pueden ser solamente cuando las transacciones están haciendo lectura sobre los datos, por tanto pueden compartir la base de datos, y los logs exclusivos o los bloqueos exclusivos en las transacciones, cuando una transacción está afectando el contenido de un registro, de una tabla en la base de datos, está cambiando el saldo de la cuenta, y no puede ser que en ese momento alguien quiera hacer otro retiro de un débito de esa cuenta si es que el valor no está actualizado, ¿no es cierto? Entonces no le debe dejar, ¿ok? Ese es un log exclusivo. Mientras no termino de hacer esta operación que ya hizo un débito sobre esta cuenta, entonces no libero esta cuenta para que venga otra transacción y haga otro. ¿Entiendes? Ese sería el log exclusivo. Y el log exclusivo se da en operaciones que cambian el valor de la base de datos. ¿Cuáles son esas operaciones? Update, insert y delete. El select no lo cambia, el select solo lee el contenido y ahí es un log compartido. La recuperabilidad de datos. Al ser la transacción una unidad de trabajo, es también algo que se llama una unidad de recuperación. Cuando vimos la estructura de las bases de datos, veíamos nosotros que todos los datos se graban en los distintos archivos de la base de datos, pero que cada vez que usted mueve un registro que afecta un registro de la base de datos, que lanza una sentencia sobre la base de datos, esta se graba en algo que tiene el DBMS, que es un log de auditoría. Un log de auditoría es como una bitácora, ¿cierto? Entonces va registrando todo lo que pasó sobre la base de datos, insertó este registro, borró este registro, este registro, etc. Entonces, las transacciones son a la vez una unidad de trabajo y una unidad de recuperación. Las transacciones se ejecutan en algo que se llama memoria de anticipación. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo en una transacción, mientras yo no lo confirme, eso no se escribe en duro en la base de datos, en el disco. Se escribe en esta memoria de anticipación, entonces ahí está trabajándose, ¿no? El momento que yo digo comida la transacción, pasa y se afecta en lo que está escrito en el disco, ¿ya? Y yo puedo hacer la recuperación de la transacción antes de escribir el commit.
Entonces, si yo estoy haciendo una transacción y veo que por ahí no va, que hay un error, que no tiene el saldo lo necesario para hacer mi débito, así, yo deshago la transacción. De ahí viene esto que dice una unidad de recuperación. Ese es un principio. El otro principio es que cuando yo hago esta memoria o de escritura anticipada que les digo que tenemos, yo puedo deshacer la transacción antes de que se ejecute, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya las transacciones se ejecutaron y están grabadas en el log de transacciones? También puede venir el principio de recuperación de las bases de datos cuando al finalizar un día de trabajo yo hago un backup de la base de datos, ¿no es cierto? Y tengo la base de datos como queda a las 12 de la noche de un día, de un cierre de un negocio. Y yo vengo al día siguiente y quiero levantar mi base de datos y algo le pasó al servidor, se dañó el disco, hubo un desastre, no se levanta la base de datos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo hice 3 transacciones de ese día. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo poner el backup, ¿sí? Y puedo, con el log de transacciones, puedo igualar la base de datos al estado que estaba. ¿Ya? Entonces, también me sirve para recuperar el log de transacciones y hacer este trabajo. Todo esto que les cuento, lastimosamente no entra en el contenido de esta materia, ¿no? Porque ya eso es DBA, es la parte de Database Administrator, y antes sí teníamos un curso de gestión sobre las bases de datos, muy interesante también de todo lo que se puede hacer allí, pero ahora este curso es solo de fundamentos, así que solamente se los cuento en ese sentido, ¿no? ¿Para qué me sirve el tema de las transacciones? ¿Va? Entonces, vamos a ver ya directo con lo que es, aquí les queda un poco de teoría sobre transacciones, si ustedes lo quieren revisar, pero lo que vamos a ver ya es directo sobre los laboratorios, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos al SQL Server, y en el SQL Server, el primero que vamos a abrir es este laboratorio que estaba etiquetado en el archivo, este archivo de aquí, que se llama Laboratorio de Transacciones. Me indican si lo tienen abierto, por favor. Les doy un minuto para que todos lo abran. Bien, entonces vamos a hacer ya el ejemplo de lo que es trabajar sobre transacciones, y una vez que hayamos trabajado sobre transacciones, lo haremos sobre Store Procedures, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recuerdan ustedes que teníamos creado esta base de datos prueba? ¿Ah? Vamos a mostrar de qué manera trabaja lo que es un rollback de una transacción y de qué manera trabaja un commit de una transacción, ¿ok? Una transacción es un conjunto de sentencias. Las transacciones pueden ser nombradas a través de variables, pero lo común es que simplemente nosotros ponemos un begin run, inclusive ni siquiera le ponemos un nombre y escribimos la transacción, ¿no? Pero vamos a empezar aquí también con la posibilidad que tenemos de ponerle nombre a nuestra transacción. Entonces, para trabajar vamos a crear una tabla en la base de datos, una tabla de trabajo, simplemente que tiene un único campo que se llama tab valores, ¿ok? Esa es nuestra tabla. Luego vamos a declarar una variable transa1, un varchar de 20, y ahí es donde le vamos a poner el nombre de nuestra transacción, ¿verdad? Vamos a declarar esta variable, y lo que voy a hacer aquí es empezar mi transacción. Mi transacción siempre empieza con esta sentencia, begin run. En realidad no es tran, ¿no? Es transaction. Sí, transaction. Pero recuerden que en el SQL solo necesita los 4 primeros caracteres de una sentencia para reconocerlo. Entonces, en la práctica, solamente se escribe así. ¿Ya? Begin run. Y aquí le pongo el nombre de la variable que está manteniendo el nombre que le he dado a esta transacción. Mi transacción es bien simple, tiene 2 sentencias insert, una con el valor 1, otra con el valor 2, para insertar en la tabla esta de tab valores. ¿Sí? Hasta aquí, mientras estoy dentro de la transacción, todo lo que estoy haciendo en la transacción está en mi log de escritura anticipada. Entonces mi memoria de trabajo, ¿no es cierto? Aún no estoy escribiendo esto en mi tabla, en el disco. Cuando yo muestro aquí el contenido que tiene la tabla tab valores, aquí van a ver que se muestra el 1 y el 2, ¿ok? Pero la siguiente operación que yo hago es un rollback de la transacción. Entonces hago un rollback tran de la transacción que estoy haciendo, y en ese momento todo lo que estaba en el log de escritura anticipada se pierde. No se pierde, no se hace nada en el disco, no se hace nada efectivo.
ahí lo que hago yo es deshacer la transacción, ¿ok? Entonces, cuando voy al final, van a ver ustedes que la tabla está vacía, ¿ok? Entonces, hacemos esta prueba. Vamos a declarar el nombre de la transacción, vamos a iniciar la transacción hasta acá. Y ahí vamos a ver qué ocurrió, ¿no? Entonces, miren, este reporte de aquí corresponde a este select. Y aquí me dice la tabla tiene el registro 1 y el registro 2. Pero si yo luego de terminada la transacción veo el contenido de la tabla está vacía. ¿Por qué? Porque la transacción se deshizo. O sea, todo lo que estaba en la escritura anticipada simplemente se ignora, se pierde, se deshace. Esto no pasa al disco. ¿Okay? Eso hace el rollback run. ¿Qué pasa cuando yo, en lugar de hacer esto, yo lo que hago es un commit run? Entonces, si ven la diferencia, que hago un rollback run y aquí hago un commit run. Cuando yo hago un commit run, lo que hago es confirmar las transacciones, es decir, escribir lo que está en el log de escritura anticipada al disco, a la parte donde están ya los datos. Entonces, ya vimos que la tabla está vacía, ¿no es cierto? Así estamos iniciando con tabla vacía y hago lo mismo. Entonces, voy a insertar los valores 1 y 2, voy a mostrar estos valores, pero voy a terminar con un commit run. ¿Ya? Entonces, cuando yo termine, evidentemente la tabla sí tendrá los valores que se escribieron dentro de la transacción. ¿Me siguen? Entonces, si yo sigo insertando valores sobre la tabla, pues sin problema, estos seguirán presentes. Cada vez que yo hago esto, este insert y este insert, y los corro en un solo batch, porque esto es equivalente a tener aquí un go, cuando usted señala los dos, ¿no? Usted señala los dos así y los corre, ¿ya? Aquí es como tener un batch. Entonces, esto se convierte en mi transacción automática. Esto que la lleva el SQL. Es como si aquí hubiera un begin run y antes del go hubiera un commit run. ¿Okay? Esas son las transacciones de confirmación automática. No lo vemos, pero es como lo maneja el SQL. Bueno. Aquí vamos a ver el uso de otra variable global, que es la variable @truncount. La variable @truncount hace un conteo de las transacciones que se abren. Es el equivalente de cuando usted hace una operación aritmética, ¿no? Escribe la operación aritmética y usa paréntesis. Cada vez que abre un paréntesis, es como si contara un paréntesis que se abre. 1, 2, 3. Cuando empieza a cerrar los paréntesis, ¿qué pasa? Cuenta. 3, 2, 1, ¿cierto? Cuando cierra, disminuye los valores, ¿de acuerdo? Entonces va abriendo y cuando cierra la transacción se va cerrando. El trunk count entonces es un contador que me permite verificar si tengo transacciones pendientes de confirmación. En el momento que yo vaya a iniciar una transacción, el trunk count tiene el valor de -1, ¿sí? Entonces cada vez que yo abro una begin transaction, el trunk count se suma en 1. Entonces para probar esto que vamos a ver es bastante trivial, digamos, son transacciones anidadas, pero para lo único que me sirve es para irles mostrando cómo el valor de trancado empieza, empieza en 0, ¿ok? Entonces, aquí yo voy mostrando cómo cada begin transaction es como un paréntesis que se abre y va contabilizando el trancado. 1, luego 2, luego 3. Cuando cierro, disminuyo 1, 2, 1, hasta volver nuevamente a 0. Ahí tendré abiertos las transacciones que abrí y cerradas, ¿no? Porque el trancado volvió a ser 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí tengo yo transacciones anidadas. Para hacer estas transacciones anidadas, simplemente yo estoy creando una tabla con 2 columnas y en esas estoy insertando un registro en cada una de las transacciones. Estoy en una transacción externa en la que inserto un registro. Esto abre una transacción interna, 1, inserto otro registro, y esta a su vez abre una transacción interna, 2, inserto otro registro. Luego hago el commit. ¿Cuál es la primera transacción que tiene que hacerse commit? La transacción más interna, ¿cierto?
Hago el commit de esta transacción y muestro el valor de trunk count. Hago el commit de la transacción más externa. Sería esta, la de transacción 1. Y aquí la estoy cerrando. Y finalmente lo hago de la transacción externa. Y la estoy cerrando acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver a dónde dice hasta aquí la transacción. Entonces, empecemos desde aquí, ¿no? Desde mostrar cuál es el trunk count al iniciar la transacción. Entonces vamos a correr todas estas transacciones hasta donde dice hasta aquí la transacción. Y ejecutamos. Entonces como ustedes pueden ver, aquí es como inicia el valor de trunk count, inicia en 0. Luego abre una transacción, o sea un begin trunk, aquí. Y cuando aquí muestro el valor de trunk count, tengo el 1. Luego ingreso, cuando aquí hice un begin transaction, muestro el valor de trunk count, tendría 2. Y aquí hice otro begin transaction y mostré el valor de trunk count, tendría 3. ¿Sí? Ahora fui cerrando, ¿no? Con este commit transaction, al mostrar el valor de trunk count, disminuye en 1 y tendría 2. Lo mismo, hago el commit de la transacción interna 1, muestro el trunk count, disminuye en 1, sería 1. Y al final, la transacción externa, de igual manera hago el commit de esa transacción y muestro el valor de trunk count que vuelve a ser 0. ¿No? Y aquí está lo que tiene la tabla, ¿no? La tabla va a tener los valores que se ingresaron en cada una de las transacciones. ¿No? Entonces, trunk count contabiliza los begin transaction y disminuye en 1 con el commit transaction. El rollback transaction no disminuye, ¿no? Solo el commit transaction. Aquí ya lo vimos el valor, el trabajo con la variable round count, pero veamos aquí de nuevo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de la base de datos PAPS, en donde tengo aquí un título, digo, los titles de tipo mod. Aquí están esos libros, ¿no? Les digo, actualicen la tabla titles, poniendo en mayúscula el tipo, que sea mod, y muéstreme cuántos registros fueron afectados. Entonces, modcook aquí está en mayúscula. Yo ya le debo haber corrido esto, si ustedes deben estar en minúscula, ¿no? Yo le voy a pasar a logo type. Son 2 registros. Entonces, observen ahí, registros afectados, 2. Entonces, yo en este caso, que le tenía en mayúsculas ya, porque debo haber corrido algún momento a mayúsculas, y ya digo, 2 registros fueron afectados. ¿Sí ven? O el round count. ¿Ya? Aquí vamos a ver esta transacción. En esta transacción en la base de datos PAPS, dice, muéstrame la tabla de autores ordenados por el apellido. Entonces, ¿para qué quiero esto? Para saber cuántos autores tengo con el apellido de Franz. Tengo un autor, ¿no es cierto? Aquí está solo este registro cuyo autor tiene el apellido de Franz. Entonces, si yo empiezo mi transacción aquí, si ven que aquí estoy haciendo varias cosas, yo podría escribir begin run, sin problema. ¿Ya? No le estoy poniendo nombre a la transacción, que es también algo que puedo hacer. Entonces mi transacción viene con lo siguiente, simplemente actualizo la tabla authors, poniendo en mayúscula el apellido de los autores que tienen la cadena de France. Es 1, ¿no es cierto? Entonces luego de hacer esto, digo, si el round count es igual a 1, que en efecto va a serlo, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser 1? Porque solo hay un autor de France. Hago un commit run. No puedo hacer un rollback run después de un commit. ¿No? Aquí tengo un round count, es 1, hago el commit run. Si la transacción todavía está abierta, porque aquí hice un begin run que acaba de cerrarse, digo, una transacción necesita un rollback y hago un rollback run. ¿Cuándo va a funcionar eso? ¿Cuándo va a pasar por aquí? Cuando aún no haya cerrado la transacción, es decir, si yo tuviera más de un registro, ¿no? Porque si fue solo un registro afectado con el update, es la última sentencia ejecutada y eso se lleva el round count. Si fue 1, entonces hice el commit run. Al hacer el commit run, el trunk count
que al abrirse con begin run es 1, al cerrarse con commit run es 0, el round count va a ser 0, ¿no es cierto? Y va a pasar de esto. Pero si aquí tuviera más de un autor que cumple, haría un rollback, no lo cumpliría, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer vamos a correr este. Ya estamos viendo cómo está este nombre, ¿no es cierto? De France está en minúsculas, en camel case, mayúscula, minúscula, minúscula. Y lo que estoy haciendo en este momento es cambiándole a mayúsculas, ¿ya? Entonces, si yo corro esta transacción, me dice una fila afectada, aquí, ¿ya? Y veamos qué pasó con la tabla authors. Evidentemente, le cambió de France, ¿sí lo ven? Que sí lo cambió. Pero ¿qué pasa si yo aquí, en lugar de hacer con de France, hago con Ringer? Ringer tengo dos, miren. Dos registros Ringer. Entonces, al hacer el update, el round count va a ser 2, no va a ser 1. Y al ser 2, no se va a haber cerrado el round count. Entonces, como round count sigue abierto, digo yo una transacción. Necesito un rollback, hago el rollback run y veamos qué pasa. Entonces, aquí está, ¿no? Bien, una transacción, necesito un rollback. ¿Hizo la actualización? No, porque esto terminó con un rollback, es decir, con un deshacer la transacción. De tal manera que ustedes vuelven a ver, aquí están los apellidos Ringer sin haber sido topados. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es el cuidado de ver qué es lo que está pasando con el commit, qué es lo que está pasando con el rollback. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre transacciones. Las transacciones vienen así. Por lo general, no es que académicamente yo le digo, haga esto, paso 1, paso 2, paso 3. En la práctica, usted dice, escríbame una transacción para modificar el sueldo de un empleado. Es todo lo que le dice. Usted, como propietario de la base de datos, tiene que saber cómo escribe esa transacción, qué reglas de negocio se deben cumplir, cómo va a prevenir que haya cambios no autorizados en esa actualización del sueldo del empleado. Un montón de cosas. Entonces, esto que yo le estoy dando aquí, usted lo levanta de acuerdo a la aplicación que está resolviendo. Entonces, yo le digo, a ver, para escribir una transacción para actualizar el sueldo del empleado implica. Entonces, yo le voy diciendo, define una variable, localice, haga esto, lo otro. Esto yo no lo voy a decir. No le va a decir su usuario o su arquitecto de base de datos. Le va a decir simplemente necesito una transacción que haga tal cosa. Y usted deberá saber, conociendo la base de datos, cómo escribe esa transacción. ¿Vale? Entonces, sobre la base de datos prueba dice, primero define una variable local con el apellido del empleado. Esto solo lo hacemos en este momento porque todavía no estamos en Store Procedures y todavía no podemos pasar parámetros de ejecución al Store Procedure y que dentro del Store Procedure esté la transacción, ¿ok? Entonces ahorita la transacción va a trabajar solita, entonces por eso en una variable voy a simular que está el apellido del empleado con el cual estoy trabajando. Pero la idea es que esta transacción funcione para cualquiera, ¿no es cierto? Entonces yo recibiría el parámetro y eso se aplicaría. Luego lo que hago es localizar al empleado. Si no encuentro el registro con ese apellido, hago un rollback. Es decir, no hago nada, devuelvo la transacción. Si encuentra más de un registro, es decir, hay más de un empleado con el apellido, debo decir un mensaje indicando que necesito el nombre. Yo no puedo saber cuál de los dos empleados Castro es. ¿Sí? Tengo 3 empleados Castro, ¿a cuál le actualizo el sueldo? Necesito el nombre. Entonces, o el nombre o el ID, lo que fuere, ¿no? Y aquí hago un rollback. Si encuentra solo un registro con el apellido, actualiza el salario del empleado subiéndole un 10%. ¿Ok? Si el valor actualizado supera el sueldo máximo para ese cargo, imprima un mensaje y actualice el sueldo al sueldo máximo del cargo. Es decir, no le puedo poner a un empleado un sueldo más alto que el sueldo que permite ese cargo en el que está el empleado. Y finalmente, haga comida la transacción. Entonces aquí vienen las operaciones. No es una receta. Las transacciones es como todo lo que hacemos en programación. Ya es responsabilidad de quien programa ver cómo va programando, qué utiliza, qué recursos hace, ¿cierto? Si
nuestro seguimiento para poder escribir la transacción. En este ejemplo yo lo estoy haciendo de esta manera. Primero voy a ver las tablas que están afectadas en la base de datos prueba. Y son estas dos. Estoy hablando de la tabla de empleados y la tabla de cargos, ¿no es cierto? Cada empleado, como ustedes pueden ver, aquí en el campo cargo es un foreign key a la tabla cargos en el campo con cargo. Entonces, de el empleado 100 que tiene de sueldo 200, que está en el cargo 100, puede ganar hasta 3.800 y ahorita está ganando 2.000. ¿Le puedo poner más de 3.800? No. ¿Okay? Porque este es el sueldo máximo que tiene para el cargo que desempeña. Esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver, mi transacción empieza, como dije, declarando variables de trabajo y dándole a la variable apellido el valor PAS, que es el que yo quiero buscar. Aquí está el empleado PAS. Pues no tengo un empleado PAS. No. No hay un empleado PAS, pero probemos con ese empleado, ¿no? Yo busco un empleado PAS. ¿Qué va a pasar si no encuentro el empleado? Deberá hacer rollback. Entonces, muestro aquí en la variable codem, guardo el código de empleado de la tabla empleados para el apellido igual a la variable que entró, ¿no es cierto? Y luego en la variable registros, que también está declarada acá arriba, y aquí está la tabla codem, son variables declaradas, guardo el valor de round count. ¿Qué me va a decir el round count? ¿Cuántos empleados encuentro que tengan el apellido que busco, ¿no es cierto? Si registros es igual a 0, ¿qué me va a decir? Que no hay ningún empleado que cumpla el apellido que estoy buscando. Entonces simplemente le digo, no hay empleados con ese apellido, hago un rollback track. ¿Ya? Si registros es mayor que 1, lo que me va a decir es, hay más de un empleado con ese apellido. Necesito el nombre, voy a poner aquí, o el ID. ¿Ya? Y hago un rollback run. Ya he descartado todo eso. Si encontré un solo registro, si registro es igual a 1, ya realmente no debería probarlo, ¿no es cierto? Porque ya probé si es 0, si es mayor que 1. Esto en realidad ya no debería estar en el if registros, pero supongamos que por seguridad le pongo if registros igual a 1. Entonces tengo que hacer mi trabajo de actualización. Actualizar empleado, subiéndole el sueldo 1 por 1. ¿A cuál empleado? Al empleado que encontré, ¿no? Para eso capturé el código del empleado en esta variable codem. Lo hice acá arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí. Mientras buscaba cuántos empleados tienen el nombre del apellido, aproveché para tomar el campo codemple y guardarlo en la variable codem. Entonces ya la uso aquí en el append. Coloco la variable nuevo sueldo, el sueldo que va a tener el empleado, ¿no es cierto? Luego de haberle subido el 10% al empleado que estoy subiéndole, por eso esa condición. Y ahora sí verifico si es que la subida está bien, ¿no es cierto? Si es que el máximo sueldo de los cargos de ese empleado con la tabla cargo, ¿eh? Tengo yo el sueldo máximo. Sueldo max es este campo, ¿se acuerdan? Sueldo max es este campo para cada uno de los cargos que tienen, ¿no? Entonces, para el empleado, ¿cuál es el sueldo máximo? Si el nuevo sueldo, que resultó luego de subirle el 10%, es mayor que el sueldo máximo, lo que hago es volver a actualizar empleado dejándole solamente con el valor del sueldo máximo, no le puedo poner más que eso. Y luego digo al empleado con el que estoy trabajando, y luego digo sueldo actualizado al valor máximo. Y ahí sí hago el commit run. ¿Por qué hago ahí el commit run? Porque efectivamente este es el caso en que todo va bien y no tengo problema. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, como pueden ustedes ver, aquí ya no hay una receta, ¿no es cierto? Aquí yo estoy haciendo lo que me dicen que haga de la mejor manera que puedo hacerlo. Entonces, vamos viendo aquí. Si yo corro desde el begin run hasta acá, ¿qué va a pasar con esto? Con esta ejecución para el empleado PAS. Que no existe un empleado PAS, ¿no? Entonces, cuando yo ejecute, ¿qué me va a decir? Me va a decir una fila afectada, o si había el empleado PAS. Vamos.
igual a Paz. Veamos si hay. Así ha habido, miren. Ya no le vimos cuánto tenía y cuánto nos subió. Pero bueno, este es un empleado al que ya le ha de haber subido el sueldo. No veamos un empleado que no exista, seguro no existe este. ¿Ya? Entonces, si yo le busco, evidentemente no va a haber, ¿no es cierto? Entonces aquí en lugar de este apellido voy a poner uno que no esté. ¿Ya? Y voy a correr esta transacción para ese apellido. ¿Qué me va a decir ahí? Que no existe, ¿no es cierto? Y que no le puede correr, me va a decir. Tengo un problema con él. ¿No? Si ustedes ya lo hicieron, pues ya deben haber visto que en la ejecución me sale esto, ¿no? Cuando no hay la salida, el registro es 0, no existen empleados con ese apellido y hace un rollback track, no hace nada, ¿no es cierto? Ahora, si es que hay más de un empleado con ese nombre, va a necesitar salir que necesito el nombre o el ID, ¿no es cierto? Vemos que hay empleados con el nombre repetido. El apellido repetido. No, Andrade. Hay 2 Andrade, ¿sí? Entonces veamos si corro con Andrade. Y de igual manera empiezo aquí en el Bilitran. Corro mi transacción. ¿Ya? Ejecuto la transacción, me va a decir, hay más de un empleado de ese apellido, necesita el nombre. ¿Correcto? Vamos a esta otra transacción. Sí está correcto, ¿no es cierto? Entonces, esto ya, como les digo, no es una receta, no se hace así. Podemos usar los recursos que tenemos para verificar. Lo que sí hay que pensar es ser lo más, como en todo código, ser óptimo en lo que programo. Y eso sería todo. El segundo ejemplo dice, escriba una transacción que define una variable con un nombre de cargo. Esto lo estamos haciendo porque no tengo la posibilidad de mandar parámetros que ya lo vamos a tener cuando haga este proceso. Dice, busque si existe ese nombre de cargo. Si no lo encuentra, haga un rollback. Encuentra el promedio de sueldo de los empleados que tengan ese cargo. Si el promedio es menor que el 75% del sueldo máximo para ese cargo, actualice el sueldo de los empleados subiéndolos en un 8%. Y haga un commit a la transacción. Entonces aquí viene mi programación, ¿no? Yo estoy viendo nuevamente en las tablas y lo que he buscado es este cargo que se llama secretaria ejecutiva. El sueldo máximo es 500, ¿ok? Entonces, una vez que he declarado este secretaria ejecutiva, aquí voy declarando todas las variables que voy a utilizar dentro de mi transacción. Entonces, en la variable codcargo, yo voy a aprovechar para tomar el codcargo de la tabla cargos en donde el nombre sea empleada, ¿verdad? Secretaria ejecutiva. Si el round count es 0, significa que no existe ese cargo, ¿cierto? O que usted escribió mal, desde luego. Pero en principio significa que no existe secretaria senior, ¿verdad? No existe ese cargo, simplemente el round count va a salir en 0. Y yo voy a decir, no existe el cargo y hago un rollback. Pero si existe el cargo, lo que necesito a continuación es cuál es el sueldo promedio de los empleados que tienen ese cargo, que es lo que estoy haciendo el cálculo aquí. Y ese valor del average de sueldo de los empleados con el cargo que yo estoy buscando, lo guardo en from cargo. Ahora, si la variable from cargo es menor que el 75% del sueldo máximo que está aquí, ¿no? De la tabla cargos para ese nombre de cargo, si es menor, simplemente actualizo los empleados, ¿no es cierto? Subiéndoles un 8% de lo que decía. Subiéndole un 8% a la tabla cargo y actualizo. Es lo que me pide que haga. Entonces, aquí en secretaria ejecutiva tengo 500, ¿no es cierto?
Vamos a ver qué empleados están. No. Vamos a ver, secretaria ejecutiva es 300. Tengo algunos empleados, tengo aquí 300, aquí 300. A todos ellos les voy a subir el sueldo, ¿sí ven? Todos, entonces, fíjense más o menos los sueldos. Y veamos si en realidad es menor que el 80%. Pero ese trabajo ya me lo va a hacer la sentencia que yo estoy teniendo aquí. Ahí ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no es cierto? Porque para saber si estoy haciendo lo correcto, tengo que ver los valores iniciales, ver los valores finales, ver si hizo o no hizo lo que debía hacer. Entonces, ahí ya se vuelve un poquito más de prueba. Entonces, fíjense que aquí sí que le subió, ¿no es cierto? Le subió a los 300. ¿Eh? ¿Qué pasaba si es que excedía el 75%? Solamente, si en ese caso, hacía el rol contrario. En caso contrario, pues el rol contrario. ¿Ya? Eso sería por ahora, chicos. Entonces, con esto revisen un poco lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Ya no nos queda más tiempo. Voy a pasar a mostrarles esta otra parte del aula virtual. Y con esto terminaríamos esta clase hasta el día jueves en que continuamos con lo que es Store Procedures. ¿Ok? Entonces hemos visto toda la parte de transacciones y ya el jueves vemos la parte de Store Procedures. En la aula virtual, ustedes tienen aquí una nueva consulta. Esta consulta es para una tarea de este segundo bimestre, este que dice DMS para investigación. Entonces se trata de lo siguiente, ¿no? Para terminar el bimestre, con un trabajo que oportunamente ya les pasaré, cada uno de los estudiantes deben agruparse entre 4 personas. Ahora sí, no grupos de 1, no grupos de 2, no grupos de... Debe haber uno de 3 o uno de 5, dependiendo qué pase con los estudiantes que no han rendido el práctico. ¿Ok? Entonces, van a agruparse 4 personas y luego de que estén agrupados, yo voy a poner para cada uno cuál es el DBMS que le toca investigar. Y sobre ese DBMS van a hacer tareas, ¿no? Van a crear bases de datos, van a hacer consultas, van a hacer procedures, triggers y funciones. Entonces, cada uno va a tener que familiarizarse con ese otro DBMS. Todos los DBMS son DBMS que obedecen al estándar SQL 92. Entonces, habiendo sabido el SQL Server, pasar a esos DBMS es una cuestión de mirar la sintaxis, que es levemente diferente, y nada más. ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar con la posibilidad de 4 DBMS, que son los más comunes, digamos. Otro más de comercial, que es Oracle. En este momento MySQL también, que también es de Oracle, ¿sí? Y la alternativa de MySQL, que es de Open Source, que es MariaDB. Y PostgreSQL también, que nos va a servir en la parte de Open Source. ¿Ya? Entonces, entre estas 4 bases de datos, yo voy asignando luego qué grupo le toca qué base de datos. Pero contesten esto, por favor, para ver si yo durante el transcurso de la próxima semana, ojalá les pueda poner cuál es el trabajo, ¿ya? ¿Listo? Esto sería todo por esta sesión, chicos. Ahí voy a detener ya la grabación.